Polémica siempre hay, amigos, y han llegado muchas más de las que yo quisiera. En primera, porque el video que grabé acerca de si seríamos México sin España, que bueno, ahí les di una respuesta como historiadora, que bueno, a algunos les choca que les diga eso, pero pues así fue, y que en parte era bueno, la respuesta corta dije es un sí, y luego expliqué que tampoco se podía polarizar tanto, ¿no? Y entonces, bueno, me han estado escribiendo sobre todo algunas personas supuestamente hispanistas, pero pues, se supone que ellos dicen de hispanismo como una hermandad y más bien parecería como de grosería, ¿no? Porque todos nos están así como reclamando y todo. Y pues miren, sinceramente yo al principio sí empecé a contestar a esas personas, pensé que a veces eran dudas sinceras, pero en realidad solo era como ganas de molestar. Y hay personas que ya no van a entender. No sé si, creo que no les he subido otro video donde hablo un poquito de eso. Ah, no, sí, un poquito. Sí, hay veces que ya el debate pues no vale la pena porque no van a cambiar de opinión. Y entonces yo ahí lo que les comentaba es que en la historia a veces hay respuestas que es un sí, pero no. Entonces este es un sí, obviamente, porque somos una cultura pues ya encontrada y no solamente con España, sino también con otras partes, ¿no? No hay que olvidar la raíz africana que también tenemos aquí y después todos los que llegaron. Entonces ya es algo multicultural y obviamente, bueno, pues sí, viene mucha de esta raíz de España y de la época prehispánica, de ahí pues es como esta base principal. Pero si quieren, pues vayan al otro video, todo polémico, ¿no? Pero también hubo otra polémica más y que bueno, yo ya había pensado en contarles un poquito, ahora sí como que en anuncios parroquiales y por eso tengo aquí atrás de mí al buen Santos Degollado, sí, así se apellidaba, pero no se llamaba Santos, se llamaba Nemesio. Y le decían Santos porque nació el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Y bueno, ¿por qué tengo aquí este personaje? Bueno, porque él fue un liberal que de los tiempos de Benito Juárez, que no obstante, pues él estuvo muy apegado a la religión católica. Él, pues, se educó ahí prácticamente gracias a uno de sus tíos, algo parecido como a Benito Juárez, pero pues a él como que estuvo más apegado durante su vida, tanto que a veces en algunas representaciones de películas, por ejemplo, se le pone como si fuera un cura, pero no era un cura, es solamente que pues había estado mucho tiempo en la iglesia, había estado, bueno, en el cargo de administrador de recursos de ahí, entonces, y pues porque era un hombre muy honesto, estaba de esa manera. No obstante, pues él tenía ideas liberales, ¿no? Como esto de separar la iglesia del Estado. Y bueno, esto por qué se los comento, porque pues la otra polémica es de que en un video que yo subí de las 7 casas, de la visita de las 7 casas, pues me comenta uno, ay, qué contradicción, cómo eres católica e izquierdista, ¿no? Yo no sé por qué dijo que era izquierdista, yo nunca he dicho eso, aunque por lo general sí soy, como que pues sí soy más de izquierda que de derecha, eso lo digo, pero pues no sé si fue por el video de lo de España que ellos luego polarizan y pues cualquier cosa que uno ponga así como que a favor de las culturas prehispánicas y eso que yo ahí hablé de ambas partes, pero bueno, sí, ahí era defender un poquito más de este lado porque pues ya se estaba polarizando mucho del otro con lo que dijo el tal Shocas y otros personajes ahí, ay, bueno, en fin, pensaban eso, ¿no? De que, ay, no, puso izquierdista, o no sé si quieren relacionarlo con el comunismo, ¿no? Porque pues el comunismo sí empezó como siendo ateo, ¿no? Entonces, pero pues no, la izquierda no solamente es comunista, entonces también están mal, como que se van mucho a los extremos. Y yo le puse, lo que pasa es que nosotros no estamos como en etiqueta los seres humanos, ¿no? De hecho, yo ya había pensado también en cambiar un poquito, pues, el nombre de este canal, pero bueno, ya sí es como, pues, se conoce más el Rincón de la Bruja Historiadora. ¿Por qué me puse bruja? Porque yo también por un tiempo seguí lo que es pues la tradición Wicca, entonces todo esto de la magia de la naturaleza y esa parte, ¿no? Entonces, bueno, por eso era la parte de bruja e historiadora, porque pues la otra parte que tengo de mi profesión, pero sí soy católica también, entonces eso choca mucho con lo de bruja, ¿no? Yo más bien creo que chocaría más con eso que con lo de izquierdista, ¿no? Pero bueno, sí, yo ya lo había pensado algo así como modificarlo
Lo que pasa es que Wicca también es en parte una religión. Lo que pasa es que es la religión de la naturaleza. No crean que es bruja como, no sé, como en el sentido de hacer hechizos y hacer amarres, que eso obviamente no, o sea, no. Pero no, es una cuestión de magia de la naturaleza. Y entonces, pues para mí como que puede haber libertad de expresión, libertad de religiosa. De hecho, por eso lucharon estos liberales, ¿no? Porque hubiera una libertad de cultos. No es que ellos no creyeran en nada, a excepción de algunos que sí, pues de hecho sí eran ateos, ¿no? Pero muy pocos. La mayoría sí tenían una religión y la mayoría eran católicos incluso, pero pues luchaban por esa libertad y creo que por eso es que pongo aquí a Don Santos, porque yo me identifico un poco así de que yo no te voy a convencer a ti de que seas católico porque yo lo soy, o de que seas de la misma religión, ¿no? Porque yo crea en algo, o de que seas Wicca. No, cada quien lo elige. Entonces estoy a favor de esa libertad y si eso es como lo dicen ahora que izquierdista, aunque creo que ellos de verdad pensaban que era como un comunismo porque seguido como que lo confunden, pues allá ellos, ¿no? Y él decía, ay, qué respuesta de lo que yo le dije que no cabíamos en etiquetas, dice, qué respuesta para evadir esa contradicción, ¿no? Y pues no sé si se dedican a juzgar a la gente o así, pero bueno, yo lo comento como otra polémica más acerca de este canal y aunque pues de la otra polémica yo no soy pues precisamente experta en el periodo prehispánico y virreinal, sino que yo soy, bueno, me he dedicado más al siglo XIX, pero también he estudiado parte de ese periodo y es por eso que he querido pues hacer algún video ya sea acerca de los sacrificios humanos, que ya ven que eso también ahorita tiene mucha polémica, y otras cositas porque pues ahorita también se está difundiendo como una historia muy maniquea de buenos y malos, y que yo sé que antes decían, no, es que ponían a los españoles como los malos, ¿no? O sea, como una historia de blanco y negro, así, o es esto o es esto. Y creo que actualmente no se maneja tanto así. Creo que hasta en los libros sí se ponen ahí, por ejemplo, las alianzas que hicieron los españoles con otros grupos, pero actualmente se está manejando de nuevo otra forma maniquea y no por historiadores, sino por otras personas que ya ponen ahí como villanos a los mexicas, ¿no? Y yo acepto que los mexicas eran gandallas. De hecho, como que bueno, a mí desde niña eso me enseñaron desde la escuela, ¿no? Entonces no pueden decir que, ay, es una enseñanza de la SEP que te decían que eran ellos así como que usan la falacia del hombre de paja de decir, ah, es que decían que eran unos angelitos o que decían que ya estaban a punto de conquistar la galaxia, eso dicen, jamás nos han hecho eso, creo que no. Y creo que sí nos decían que eran gandallas con los otros pueblos, por eso se unieron. O sea, eso es una cosa que nadie ha descubierto, o sea, ahí están desde las fuentes primarias, nadie ha descubierto ese hilo negro, pero además omiten la otra parte, ¿no? De decir que no solamente fue por esas alianzas, bueno, esas alianzas no solamente fueron por ese motivo, sino que también fue porque pues al principio sí había como una especie de amedrentamiento y hubo escaramuzas y hubo enfrentamientos y por ejemplo en Cholula, pues qué decir, la matanza de Cholula, ¿no? Por ejemplo, y después de ahí también agarraron a aliados, aliados medio forzados porque pues ya los habían vencido, entonces no todos fueron de manera voluntaria, ¿no? Incluso en las caltecas, pues había como una dicotomía ahí, estaba Xicotencas del Viejo que dijo, pues va, incluso ofreció a su hija, ¿no? Bueno, se le ofrecía a Cortés para que hicieran una alianza y él pues dijo, no, yo estoy casado, porque cuando le convenía era casado y cuando no, pues ahí andaba con quien quería andar, ¿no? Pero bueno, pues ya fue ahí, pareja de Pedro de Alvarado y se da esa alianza, ¿no? Pero Xicotenca del joven no estaba de acuerdo. Él como que dijo, pues, sí, nos vamos a librar de los mexicas, pero después, ¿qué onda con ellos, no? O sea, como que iban a pasar a otro, pues, sometimiento, y sí pasó. Después también, ya saben que la población, pues, disminuyó muchísimo. Es cierto que no fue a propósito, no era, o sea, no era como que quisieran hacer eso, pero pues sí por las enfermedades se dio. Eso busquen ustedes, se llama Catástrofe Demográfica de América Precolombina, así búsquenlo y hay muchísimos datos y disminuyó mínimo, mínimo como en un 80% en el primer siglo. Entonces, bueno, pues sí fue, como dice ahí, ¿no? Una catástrofe. Y bueno, pues porque luego dicen, ay, ¿cómo tan poquitos pudieron someter a tantos? Bueno, ¿por qué dicen entonces que tan poquitos mexicas podían someter a tantos? Pues por lo mismo, porque cuando es una infraestructura que tiene pues un dominio de poder, aunque sea unos poquitos, pues someten a varios.
y que no ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, aquí las élites son poquitas, ¿no? Y son las que tienen más privilegios. Entonces, no ha cambiado mucho en realidad. Son como los que tienen esa infraestructura de poder. Por eso también los españoles se basaron al principio pues en esta infraestructura que ya tenían los mexicas. Incluso pues sí, al principio como que dijeron vamos a dejar vivo a Cuauhtémoc, aunque ya le habían quemado los pies. Sí se quedó así como cojeando el pobre, pero decían, bueno, pues lo vamos a mantener con vida para que pues organice esta infraestructura, ¿no? Que después heredó la Nueva España. Cuando ya no les era útil, pues le pasó lo mismo que a Moctezuma, ¿verdad? Ya, bueno, de Moctezuma no sabemos, algunos dicen que Cortés le dio cuello y otros que los mismos mexicas le dieron de pedradas, ¿no? Entonces, ahí no sabemos, ahí están las dos versiones, pero de Cuauhtémoc, pues ahí sí fue Cortés, ¿no? De que ordenó que lo colgaran, ¿no? Y pues cuestiones así. Cortés ya les había comentado que al principio sí, pues respetó estas alianzas con los tlaxcaltecas, pero pues ya a su muerte empiezan a hacerles juicios a los tlaxcaltecas y a otros aliados también, los que todavía mantenían esos privilegios pactados, para que, bueno, pues con pretextos como decir, ay, no llevas bien la religión, pues ahora te vamos a quitar estos bienes, ¿no? Entonces sí, sí empezó a pasar eso. Por eso es una historia muy compleja y por eso no puedo decir yo como, ahorita está como esa onda hispanista como de leyendita rosa, de que todo fue bonito y que todo fue con amor, pues no. Y luego ellos dicen, ay, no es que la leyenda negra y todo eso, pues ok, nosotros también estamos reconociendo los aportes que hubo, yo los reconozco, ¿no? De hecho, bueno, pues estoy hablando español y eso, pero eso no quiere decir que no hubiera lenguas indígenas aquí, como el Xocas, ese de plano, o sea, sí se vio, pero si bien ignorante como eso. Y luego ahí también, porque yo comenté eso en Twitter, ¿no? Y me empezaron a decir, ay, pues todos somos ignorantes. Y sí, ok, yo lo acepto, todos somos ignorantes en algo, pero no nos estamos haciendo los expertos en cosas que no conocemos, como en su caso, porque bueno, él andaba diciendo incluso que regañó un chileno que le contestó y dice, ¿por qué no me hablas en náhuatl? Bueno, porque en Chile ahí no se hablaba en náhuatl, no era una lengua originaria. Y bueno, ya mejor ni digo lo que se me ocurre porque me van a quitar el canal, ¿no? Pero ay, ya, nada más me voy a dar de topes en la pared. Ya hasta espanté a mi gatita que estaba aquí conmigo. Pero bueno, pues sí, hablan de cosas que no conocen como si fuera la verdad. La verdad es algo muy complejo en historia. No se puede decir que nadie tenga la verdad porque hay muchas versiones, pero estas tienen que estar fundamentadas. Entonces, bueno, igual ya voy a adelantar un poquito esto de los sacrificios humanos porque no sé si luego me dé chance de hacer otro video. Entonces, este sería como de la polémica 3 y después voy a hacer uno chiquito, polémica 4 no sé. Pero esto de los sacrificios era una cosmovisión compartida, no solamente lo hacían los mexicas, lo hacían varios pueblos, como en un tiempo también se dio en Europa y en otras partes del mundo. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, aquí todavía se hacía, pero no al nivel como dicen, no a esas cifras que están infladas y que no se sustentan con las investigaciones arqueológicas que se ha hecho. Yo he tomado varios cursos en el INA y bueno, pues ahí también, ahí se tienen como que datos de primera mano, ¿no? Y se sigue investigando porque pues la historia es algo que también siempre pues va a haber como nuevos descubrimientos al respecto, ¿no? Ahora, lo del Zompantli no es nuevo, eso ya se sabía y jamás se ha negado, a lo mejor lo han negado, no sé, me imagino que personas que fueran muy de cepa colorada del indigenismo, pero muy poquitas, supongo, porque en realidad, o sea, no, como que nunca se ha negado eso. De hecho, los museos hay representaciones de Zompantlis y hay una ventana arqueológica a este Zompantli del centro histórico, que es al que se refiere, ¿no? El más grande. Y bueno, pues sí se puede ver. No es un museo porque era un predio privado y creo que sigue siendo un predio privado, pero al encontrar esto, pues sí, hacen una ventana arqueológica y hacen referencia a eso en el Museo del Templo Mayor y en el Museo de Historia, en el Museo Nacional de Historia. Entonces, no es algo que esté oculto, no sé por qué dicen eso, pero yo creo que ya más bien lo hacen por política, pero pues ahí está. Y les digo, era una cosmovisión que no solamente lo hacían los mexicas, ahora los mexicas no solamente
pues sacrificaban de otros pueblos, como cierto personaje anda diciendo, que decían, ay, que solamente a los de otros pueblos, no, también sacrificaban mexicas, era una cosmovisión compartida, así como los tlaxcaltecas, pues también hacían sacrificios con otros de otros pueblos y también con tlaxcaltecas, entonces, bueno, eso se quitó después con el virreinato, digo yo, eso es una parte buena, considero yo, porque, pues, bueno, nosotros ya no tenemos esa cosmovisión, pero pues también no hay que olvidar que bueno, había otras prácticas que incluso hasta finales del virreinato todavía existían, ¿no? Como de poner las cabezas en unas picas, ahí como para ejemplo, como le hicieron a la cabeza de Hidalgo, a la cabeza de Allende, ¿no? Que las pusieron ahí en la lóndiga de Granaditas, y que pues para ellos era normal, y digo, era una especie como de un zompantli chiquito, ¿no? Porque pues el zompantli era como para mostrar ese poderío, ¿no? Eran las cabezas de sus enemigos, y estaba tan grande porque pues ya había sido de muchísimos años, pero aquí también, cuando eran, pues digamos, sediciosos de la corona, pues se hacía así, ¿no? Se ponía la cabeza del sedicioso y ahí para que lo vieran, o lo que es la Santa Inquisición y que luego también ahí dicen, es que fueron muy poquitos y sobre todo se refieren a los muertos indígenas, ¿no? Que fueron 43. Ajá, eso fue lo oficial, la cifra oficial, porque antes de eso y eso también incluso el mismo Landa lo refiere, que pues ellos mismos sí hacían eso, o sea, que los colgaban y decían es que van a servir de ejemplo a otros que no se quieran evangelizar. Entonces creo que ya les había comentado en otro video, la evangelización tuvo esas vertientes, una que sí era muy violenta y otra que ya después fue como más tranquis y de decir, ah, bueno, pues vamos a enseñarles de otra manera, ¿no? Que creo que, bueno, pues eso ya estuvo mejor, pero pues no hay que olvidar ninguna parte. ¿Por qué? Porque es hacer justicia, es la memoria histórica y creo que además ese es el sentido mismo de la historia, de preservar esas memorias, de no olvidar lo que sucedió, tanto para bien como para mal. Entonces yo en ese sentido, pues ahí lo manejo de esa manera. Y pues en el caso del descontento de otros pueblos que tenían por los mexicas, no era precisamente por estos sacrificios, porque ellos también lo practicaban y de hecho lo que le dicen a Cortés y que lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, que le dicen los empualtecas, es que lo que sucedía es que hacían muchos abusos los pues recaudadores de estos tributos, ¿no? Que eso no les parecía y bueno, es válido también, ¿no? Pero no era por lo que dicen ellos de los sacrificios que no eran tantos y que ellos también los hacían. Y otra razón, pues, era que no les dejaban comerciar libremente ni la sal ni el algodón. Entonces también era una cuestión económica. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño videíto como de colofones de polémicas. Y bueno, pues ya nos estaremos ahí viendo. Se ve muy mal porque tenía poca iluminación, porque estaba aquí mi gatita durmiendo, aunque ya se fue. Pero bueno, pues ya se quedó así. Entonces nos vemos en otra ocasión con otro video que espero yo que ya no sea tan polémico, sino de otros temas, porque les digo que yo soy más decimonónica. Pero pues ni modo, estos temas como sea, pues también son parte de la historia y hay que tocarlos. A mí me gusta mucho la historia prehispánica y me gusta también la historia de la conquista. Bueno, más allá de las violencias y todo lo que ocurrió, creo que es bastante interesante. Entonces, espero también poder hablar un poquito de eso, pero para eso sí tenemos que quitar muchos prejuicios y no pensar que solamente estamos de un bando, porque en realidad en la historia no se trata de eso, sino que se trata solamente de contar lo que ocurrió y no hacer una historia, como les digo, maniquea, ¿no? De buenos y malos, de villanos y solamente Santos, porque no es así. Pues bueno, solo Santos era así, Santos degollado, pero ese era por su nombre, porque había nacido el día de todos los santos, ¿no? Así que nos despedimos, hasta luego.